Ellos la echaron a la calle con sus 2 hijos pequeños la misma noche en que enterró a su esposo. Nadie sabía que esa mujer frágil que lloraba en silencio era la heredera de $200 millones. Y lo que pasó después hizo temblar a toda la familia. Mariana se casó joven, con el amor de su vida, Andrés. Juntos tuvieron gemelos, 2 niños que eran su mayor tesoro. Nunca fueron ricos, pero vivían con dignidad y mucho amor. Cuando Andrés murió repentinamente en un accidente, Mariana pensó que el dolor de perderlo era lo peor que podría pasarle. No imaginaba que la verdadera pesadilla vendría de la familia de él. El día del funeral de Andrés quedó grabado en la memoria de Mariana como una pesadilla interminable. Apenas habían terminado de bajar el ataúd a la tierra, con los gemelos abrazados a sus piernas sin comprender por qué su papá no regresaría jamás cuando notó que algo extraño flotaba en el ambiente. No eran solo las lágrimas ni los sollozos, había miradas frías, cuchicheos detrás de su espalda, gestos de desaprobación que la atravesaban como dagas invisibles. En lugar de sentir consuelo en la familia de su esposo, sintió rechazo. La madre de Andrés fue la primera en acercarse. Mariana esperaba un abrazo, una palabra de apoyo, algo que la ayudara a sostenerse en ese momento tan doloroso. Pero lo que recibió fue un susurro cargado de veneno. Esto no habría pasado si él no hubiera estado contigo. Las palabras la dejaron sin aliento. Apenas podía creer que su suegra, en medio de un entierro, tuviera la crueldad de culparla de la muerte de Andrés. Antes de que pudiera responder, su cuñado intervino en voz alta, delante de varios familiares. Mi hermano siempre cargó con tus problemas, Mariana. Ahora que no está, no tienes nada que hacer aquí. Los rostros alrededor no mostraban sorpresa, como si muchos compartieran ese mismo pensamiento pero nunca lo hubieran dicho en voz alta. Mariana sintió que el piso se abría bajo sus pies. El dolor por la pérdida de su esposo se mezclaba con una humillación insoportable. Siguió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que trataba de contener por sus hijos. No quería que ellos tan pequeños vieran la crueldad que emanaba de la gente que debería haberlos protegido. Esa tarde, cuando volvió con sus hijos a la casa donde había compartido años de amor con Andrés, lo que encontró la dejó destrozada. La cerradura estaba cambiada. Golpeó la puerta una y otra vez pensando que debía haber un error, que alguien se había equivocado. Los gemelos lloraban, llamaban a su papá sin entender nada. Finalmente la puerta se abrió y apareció su cuñado, con un gesto de desprecio que le heló la sangre. Tenía una maleta en la mano, y sin decir mucho la arrojó a sus pies. Ya no eres parte de esta familia, dijo con un tono seco. Andrés se fue y contigo no tenemos ninguna obligación. Llévate a tus hijos y no vuelvas. Mariana temblaba de incredulidad. ¿Cómo podían ser tan crueles? Con voz quebrada intentó explicarse. No tengo a dónde ir. Son sus nietos, los hijos de Andrés. ¿De verdad van a dejarnos en la calle esta noche? Su suegra apareció al fondo del pasillo y respondió con un grito helado. Ese no es nuestro problema. Nunca fuiste suficiente para mi hijo, y ahora no eres nada. Si quieres sobrevivir, hazlo por tu cuenta. Aquí no eres bienvenida. En ese instante, Mariana entendió que no había espacio para suplicar. Su dignidad le impedía rebajarse, pero su corazón se hacía pedazos al ver que ni siquiera sus hijos merecían compasión de aquella familia. Con las lágrimas mezcladas con la lluvia que comenzaba a caer, recogió la maleta con una mano y con la otra tomó a los gemelos. Caminó despacio, escuchando cómo la puerta se cerraba con un golpe seco a sus espaldas, como un símbolo de que todo lo que conocía había terminado. Sus hijos preguntaban entre sollozos por qué su abuela los había echado, y Mariana no supo qué responder. ¿Cómo explicarles que la gente que debería haberlos amado incondicionalmente los trataba como una carga? ¿Cómo justificar un acto tan cruel sin romperles el alma para siempre? Esa noche vagó por las calles, buscando un refugio, un rincón donde proteger a sus hijos del frío. El peso de la maleta le desgarraba los hombros, pero lo que más la hundía era el peso de la soledad. Había perdido a su compañero, a su amor, y en lugar de recibir apoyo, era tratada como una enemiga. Su mente era un torbellino. No tenía dinero suficiente, no tenía familia propia que pudiera ayudarla, no tenía a nadie más, solo tenía a sus hijos, que la miraban con ojos llenos de miedo, esperando que ella encontrara una solución. Esa responsabilidad la hacía sentir que debía mantenerse en pie aunque por dentro estuviera rota en 1000 pedazos. Mariana comprendió que la verdadera batalla no había comenzado con la muerte de Andrés, sino en ese preciso instante en que la dejaron sin techo, sin apoyo y sin dignidad. Esa noche, bajo la lluvia, con 2 niños pequeños temblando de frío y hambre, juró en silencio que no se rendiría, pero también supo que lo que se avecinaba sería mucho más duro de lo que jamás había imaginado. Era como si el destino la pusiera a prueba,
arrancándole todo para ver hasta dónde podía resistir. Y aunque no lo sabía aún, aquel momento de traición y abandono sería el punto de partida de una historia que cambiaría su vida para siempre. Los días posteriores a aquella expulsión fueron un infierno que Mariana jamás había imaginado. La ciudad, que antes parecía un lugar de posibilidades, ahora se mostraba hostil y despiadada. Cada paso que daba con sus hijos era un recordatorio de la traición de quienes alguna vez pensó que serían su familia. Las noches eran especialmente duras. Con los gemelos abrazados a su pecho, ella buscaba un refugio donde dormir, a veces bajo puentes, a veces en albergues saturados de gente que, como ella, cargaba con historias de abandono y dolor. Se acostumbró al frío, al hambre y al olor a humedad que impregnaba los refugios, pero jamás pudo acostumbrarse a la mirada de sus hijos, que reflejaba miedo, desconcierto y la incomprensión de por qué su mundo se había derrumbado de manera tan injusta. Cada mañana Mariana salía a buscar trabajo. Tocaba puertas, ofrecía sus servicios como limpiadora, cargadora o asistente en lo que fuera posible. La mayoría de las veces era ignorada o humillada. Algunos empleadores le decían que con niños pequeños sería imposible que cumpliera con las responsabilidades, mientras que otros directamente la trataban como si su presencia fuera un estorbo. Pero Mariana no se rendía. La necesidad de mantener a sus hijos con vida y con dignidad la empujaba a levantarse incluso cuando su cuerpo dolía de cansancio y sus pies estaban ensangrentados por caminar kilómetros con sandalias rotas. Aprendió a adaptarse, a transformar cada dificultad en un desafío que debía superar para proteger a sus pequeños. En cada casa que limpiaba, en cada oficina que ordenaba, Mariana observaba familias que parecían ajenas a su dolor, a niños que tenían todo lo que ella no podía ofrecer, y sentía una mezcla de envidia y determinación. Sabía que debía luchar no solo por sobrevivir, sino por demostrar que su amor por sus hijos y su capacidad de resiliencia eran más grandes que cualquier riqueza material. Las noches en que la soledad era insoportable, lloraba a escondidas mientras los gemelos dormían, recordando los momentos felices con Andrés, sus risas, sus abrazos y la sensación de seguridad de que ya no volvería. Sin embargo, en medio de esas lágrimas, algo se encendía en ella. Un fuego silencioso de esperanza, de que de alguna manera la justicia de la vida podría llegar, aunque aún no supiera cómo. Mariana comenzó a organizar sus días con una rutina estricta para que sus hijos no percibieran el caos de su situación. Les enseñaba a agradecer lo poco que tenían, a compartirlo, a reír incluso cuando la tristeza amenazaba con aplastarlos. Compraba pan duro para dividirlo entre ellos. Aprendió a cocinar con lo mínimo y a hacer que cada centavo contara. Cada noche, al cerrar los ojos, se prometía que no permitiría que los golpes de la vida quebraran a sus hijos ni su propio espíritu. La dignidad se convirtió en su armadura, aunque por dentro estuviera exhausta. Mientras tanto, la familia de Andrés continuaba con su vida cómoda en la mansión, ignorando por completo el sufrimiento de Mariana y los gemelos. Cada día que pasaba, su rencor y desprecio hacia ella aumentaban, convencidos de que la habían dejado en la calle y que ya nada podría alterar esa decisión. Pero lo que desconocían era que Andrés había sido cauteloso incluso antes de morir. Había confiado en un abogado de extrema confianza, alguien que sabía que él quería proteger a Mariana y a los niños de cualquier injusticia. Andrés había escrito un testamento secreto, asegurándose de que su familia no pudiera arrebatarle lo que les correspondía a los tres. Mariana, por su parte, no tenía idea de esta herencia. Cada día se despertaba pensando en cómo conseguir lo necesario para alimentar a sus hijos, sin imaginar que una fortuna le estaba esperando, lista para cambiar su destino. Un día, mientras limpiaba una oficina elegante en el centro de la ciudad, Mariana recibió una llamada que parecía completamente inesperada. La voz del otro lado era firme y profesional. Se trataba de un abogado que le pedía presentarse en un despacho para un asunto urgente relacionado con Andrés. Al principio, Mariana pensó que podía ser algún error o una confusión. Incluso dudó en acudir, pero finalmente decidió que no podía arriesgarse a perder lo que pudiera ser una oportunidad de cambiar su vida. Con los niños tomados de su mano, caminó hacia el edificio, el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándose qué clase de noticia le esperaba. Al llegar, fue recibida con respeto y solemnidad, diferente a todo lo que había conocido en semanas de humillación y abandono. El abogado le entregó un sobre sellado y con voz serena le dijo que contenía información crucial sobre el patrimonio de Andrés. Mariana lo abrió con manos temblorosas. Su corazón se detuvo cuando leyó las palabras que Andrés había escrito, asegurándose de protegerlos a ella y a sus hijos de cualquier injusticia de su familia. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Todo lo que tengo es tuyo. Nunca permitiré que nadie te haga daño. Protege a nuestros hijos y sé fuerte. La emoción la inundó de inmediato.
Lloró sin control mientras los gemelos la abrazaban, sin comprender del todo lo que sucedía, pero sintiendo que algo grande y bueno estaba por llegar. Por primera vez desde que había perdido a Andrés, un hilo de esperanza atravesó la oscuridad de su vida. Ese descubrimiento no solo cambiaría su vida, sino que también alteraría para siempre el equilibrio de poder con los suegros, que jamás imaginaron que aquella mujer que habían expulsado con crueldad sería la legítima heredera de una fortuna inimaginable. Mariana estaba a punto de entrar en un capítulo de su vida donde la justicia, la fuerza y la dignidad que había mantenido pese a todo serían finalmente reconocidas. Cada lágrima, cada sacrificio y cada noche de miedo estaban a punto de transformarse en el poder de tomar las riendas de su destino y proteger a sus hijos de cualquier injusticia futura. Mariana no podía creer lo que tenía frente a sí. El sobre abierto en sus manos contenía un testamento detallado y legalmente firme que revelaba la magnitud de la herencia de Andrés. Propiedades, inversiones y acciones de compañías valuadas en más de $200 millones, todo destinado exclusivamente a ella y a los gemelos. Su corazón se aceleró, las lágrimas corrían sin control mientras los gemelos, aún asustados, la abrazaban con fuerza. Era un momento surreal. La mujer que había sido humillada, echada a la calle y tratada como una intrusa, estaba a punto de recuperar no solo la dignidad, sino un poder que nadie podía arrebatarle. El abogado, con gesto serio pero respetuoso, le explicó que Andrés había previsto cada detalle. La familia de él no tendría acceso a nada, y cualquier intento de reclamación sería inválido. Mariana escuchaba incapaz de articular palabras, sintiendo que su vida cambiaba en un instante, que todos los días de dolor, miedo y lucha habían valido de alguna manera. Decidió actuar con calma pero con firmeza. Contrató al abogado para enviar notificaciones legales a sus suegros. La noticia no tardó en llegar a ellos. Los mismos que la habían echado de manera cruel y despiadada ahora se encontraban frente a la realidad de que Mariana era la dueña absoluta de todo. Intentaron llamarla, suplicar, incluso amenazar, pero nada funcionó. Mariana se mantuvo firme, recordando cada humillación, cada lágrima vertida, cada noche en que sus hijos habían tenido que dormir con hambre. Esta vez no había miedo ni dudas, era su momento de justicia. Cuando finalmente decidió presentarse en la mansión que una vez compartió con Andrés, lo hizo acompañada del abogado y con los gemelos a su lado. Cada paso hacia la puerta principal era un recordatorio de la traición que había sufrido, pero también un símbolo de que estaba a punto de recuperar lo que era suyo por derecho. Al entrar, se encontró con la familia que tanto la había despreciado. Miradas de sorpresa, incredulidad y miedo. Mariana, con voz firme, pronunció una frase que resonó en toda la casa. El día que me echaron a la calle con mis hijos, me enseñaron quiénes son realmente. Hoy estoy aquí para dejar claro que no solo sobrevivimos, sino que prosperamos, y nada de lo que digan podrá cambiarlo. Los suegros intentaron interrumpirla, pero el abogado, con documentación en mano, dejó claro que cualquier intento de reclamar la herencia sería ilegal. Mariana estaba tranquila, serena incluso, aunque por dentro el fuego de la emoción y el recuerdo de tantos días oscuros ardía con fuerza. Recordó cada momento de miedo, cada lágrima escondida, cada sacrificio que había hecho por sus hijos, y entendió que todo aquello la había preparado para este instante, un momento en que el dolor se transformaba en poder y la injusticia en justicia. Los gemelos, al ver a su madre firme y segura, comprendieron que estaban protegidos, que su mamá no solo era fuerte, sino invencible cuando se trataba de ellos. Mariana caminó por la mansión, ahora con la autoridad legal para decidir sobre cada propiedad, cada bien, cada aspecto de ese legado que Andrés había dejado cuidadosamente para ellos. Sus suegros la miraban, enmudecidos, intentando encontrar palabras que justificaran su crueldad, pero no había explicación que los salvara de la realidad. Habían subestimado a Mariana, habían creído que podían humillarla y quebrarla, y ahora estaban ante la mujer que no solo había sobrevivido, sino que había emergido más fuerte que nunca. Mariana decidió no actuar por venganza, aunque la oportunidad estaba frente a ella. Se limitó a hacer cumplir la ley, a proteger a sus hijos y a dejar claro que la dignidad y el respeto no se negocian. Por primera vez en semanas, respiró con alivio, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Cada lágrima derramada, cada noche de miedo y hambre, cada mirada de desprecio que había soportado ahora se transformaba en fuerza y orgullo. La vida le estaba dando la oportunidad de demostrar que la injusticia y la crueldad pueden ser superadas, y que incluso en los peores momentos, la resiliencia y el amor puede cambiarlo todo. Ese instante quedó grabado en la memoria de Mariana, como el momento en que la oscuridad finalmente dio paso a la luz. La mujer que había sido expulsada, humillada y traicionada, ahora estaba de pie, con sus hijos a su lado, dueña de su destino,
y consciente de que nada ni nadie podría arrebatarles lo que legítimamente les pertenecía. La lección era clara. La fuerza verdadera no proviene del dinero ni del poder, sino del amor, la perseverancia y la dignidad frente a la adversidad. Mariana sonrió por primera vez en semanas, con lágrimas en los ojos, mientras los gemelos se aferraban a ella, y entendió que todo lo que había sufrido había valido la pena para llegar a ese momento de justicia y victoria, donde finalmente la vida recompensaba su lucha. Después de asumir completamente su nueva vida, Mariana decidió que su poder y su fortuna no serían solo un medio de venganza, sino una herramienta para proteger y dar estabilidad a sus hijos y a quienes habían pasado por injusticias similares. Remodeló la mansión con cuidado, asegurándose de que los gemelos tuvieran un hogar seguro, lleno de amor y recuerdos felices de su padre. Cada rincón reflejaba la memoria de Andrés y su confianza en ella. Un recordatorio constante de que el sacrificio y la lucha nunca habían sido en vano. Mariana también comenzó a crear oportunidades para otras madres solteras, ofreciendo apoyo económico y orientación a mujeres que se encontraban en situaciones de abandono y vulnerabilidad como ella misma había vivido. Cada gesto de generosidad le recordaba que la fuerza no solo reside en el dinero, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza y acción. Sus suegros, por su parte, quedaron reducidos a espectadores impotentes. Comprendieron demasiado tarde que subestimaron a Mariana. Las llamadas de disculpa y los intentos de acercamiento fueron ignorados con firmeza, porque ella sabía que el respeto y la dignidad no se mendigan ni se negocian. Mariana nunca buscó venganza, pero sí dejó claro que su vida ya no estaba bajo el control de nadie más, que su destino y el de sus hijos dependían únicamente de su determinación y amor inquebrantable. Con cada día que pasaba, los gemelos crecían seguros y felices, rodeados de una madre que los amaba con fuerza infinita y que había convertido la adversidad en una lección de resiliencia, valor y justicia. A través de todo el dolor, la humillación y las lágrimas, Mariana aprendió que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede abrir caminos inesperados hacia la luz. Su historia se convirtió en un testimonio de que la perseverancia, la dignidad y el amor por la familia pueden transformar la tragedia en una oportunidad para renacer más fuerte que nunca. Los gemelos nunca olvidaron la noche en que fueron expulsados, pero tampoco olvidaron la fortaleza de su madre, quien los sostuvo y los protegió contra viento y marea, enseñándoles que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el coraje y la bondad que se llevan dentro. Mariana miraba a sus hijos jugar en el jardín de la mansión, respirando profunda y tranquilamente. Por fin sentía que había cerrado un ciclo, que cada lágrima, cada noche de miedo y cada sacrificio habían dado fruto. Su corazón, antes roto y desesperado, ahora estaba lleno de paz y esperanza. Lo que comenzó como una injusticia devastadora se transformó en un triunfo emocional y legal, recordando a ella ya todos que la vida puede cambiar de manera sorprendente, que la bondad y la fuerza interior siempre encuentran su recompensa y que incluso después del dolor más profundo es posible reconstruir la felicidad y vivir con dignidad. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Deja un like si esta historia te conmovió y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.